Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se espera estos datos de empleo que se van a conocer durante la jornada y sobre todo cuál va a ser la incidencia a medio plazo? ¿Cómo está siendo esta salida de la crisis de la pandemia para el empleo? Bueno, los datos del mes de mayo parece que van a ser buenos. En menos de una hora los conoceremos oficialmente, pero parece que van a ser unos buenos datos y, en nuestra opinión, en la medida en que se está manteniendo la velocidad crucero del proceso de vacunación, la segunda parte del año va a suponer una importante recuperación del empleo en España. Nosotros pensamos que la economía va a crecer seguramente por encima incluso de las previsiones oficiales y esto provocará un arrastre importante en la creación de empleo que, por otro lado, mientras estemos en tasas del 15 o del 16% de paro, más de 3,5 millones de personas de paro registrado, no deja de ser una cifra dramática. No hay que perder perspectiva, pero yo creo que la tendencia va a ser positiva en los próximos meses. ¿Cómo veis el futuro del mercado laboral una vez que los ERTEs ya están prorrogados? ¿Creéis que se pueden empezar a recuperar esos puestos de trabajo o que van a seguir, sobre todo en este periodo todavía de prolongación de esos ERTEs? Bueno, yo creo que en lo que se refiere a la política laboral, que desde el marco del diálogo social hemos sido capaces de llevar adelante, estamos consiguiendo un efecto que nunca se había producido en las crisis económicas de España. Y es que la caída del empleo esté siendo bastante inferior a la caída global de la economía. Y esto creo que es un hito histórico y que los ERTEs y los recursos públicos que se han utilizado para sostener, para embalsamar de alguna manera esos empleos, pues han funcionado y ha habido una situación diametralmente distinta, por ejemplo, a la de la anterior crisis, donde superamos ampliamente el 20, 22, 24% de desempleo. En algunas partes de España llegó al 30%, ¿no? Pero claro, esto es contrarrestar los efectos de la pandemia sobre la economía. Ahora está habiendo muchas más corrientes por debajo de la situación económica, donde algunas empresas y algunos sectores están adelantando decisiones estratégicas de reducciones de plantilla, de puesta en pie de expedientes de regulación de empleo, no ya ERTES, sino ERES, que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Sería complejo, en parte con el proceso de digitalización, pero en parte también con el intento de hacer una limpia de las plantillas para luego, en función de cómo evolucione la economía, contratar o no contratar, ¿no? En algunos casos, políticas laborales yo creo que muy responsables por parte de algunos sectores. Y ahí hay incertidumbres, evidentemente, ¿no? Pero yo sí creo que la evolución de la economía en el próximo semestre y en el próximo año va a ser importante en términos de creación de empleo. ¿Cómo cree o qué herramientas cree UNAI que deben utilizarse para la salida de la pandemia, cuando ya los datos económicos sean todavía mejores de los que estamos viendo ahora mismo? Yo creo que hay que economía para hacer dos cosas. Una, para canalizar correctamente los recursos de los fondos de reconstrucción europeo, de manera que sirvan en los próximos 6 años para modificar de una forma intensa el modelo productivo español y la forma de generar valor de las empresas, que no se puede seguir basando, como históricamente ha ocurrido, en menores salarios, en mayores condiciones de precariedad y en una contribución fiscal baja en comparación con Europa, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, creo que España tiene que acometer un proceso de reformas, algunas reformas estructurales en materia laboral, en materia de pensiones o en materia fiscal, por citar tres, que rompan las peores inercias del comportamiento histórico de la economía en España. Por ir a la laboral, la economía en España casi siempre ha funcionado con altísimas tasas de temporalidad, de contratos temporales, que al más mínimo cambio de ciclo económico se traducen en despidos, en extinciones de esos contratos temporales. Pues bien, a través de la derogación de la reforma laboral del año 2012 hay que cambiar ese modelo de actuación de las empresas, estabilizar los contratos, estabilizar los empleos, hacer que los despidos sean la última opción cuando hay problemas o transiciones de empleo en las empresas, y las formas de adaptación de jornada, las formas de flexibilidad interna en las empresas sean la alternativa a ese recurso habitual al despido. Por tanto, canalización de fondos europeos por un lado y por otro lado agenda social, que creo que es lo que necesita España para estabilizar el empleo y distribuir mejor la riqueza. España no puede volver a aspirar a crecer en base a burbujas de endeudamiento que acaben llevándonos a nuevas crisis.
Cuando habla de esa parte de la reforma laboral, quizá el contrato único pueda ser una de las soluciones para poder engranar, para hacer un engranaje de todas las medidas que está diciendo. Yo creo que no, yo creo que el contrato único no tiene ningún sentido ni constitucional ni ninguna lógica en el tipo de economía que tiene España. Yo creo que tiene que haber más de un contrato en España y de hecho creo que tiene que haber contratos temporales. Lo que pasa es que los contratos temporales tienen que servir y se tienen que adecuar a causas de temporalidad medianamente objetivas, ¿no? Y el problema no es tanto el tipo de contratos, sino que no se recurra al despido ante el más mínimo problema económico y de ciclo económico en las empresas españolas, ¿no? Y para que no se recurra al despido, yo creo que hay que desincentivar el despido. Hay que hacer que el despido no les salga cuenta a una empresa, por entendernos. Y a cambio hay que buscar, como digo, fórmulas alternativas para que cuando hay problemas en las empresas se puedan adecuar los costes, se puedan quizás adecuar las jornadas. Esto se puede apoyar desde algún tipo de prestación pública, como por ejemplo existe en Alemania, y que de alguna manera los ERTEs en esta pandemia nos han dado alguna pista. Esta fórmula no va a servir para siempre, es decir, no se puede salvar todos los empleos a costa de meter 25 o 30.000 millones de euros todos los años, esto es evidente, pero sí se puede trabajar, como digo, en unas fórmulas distintas de comportamiento del modelo laboral español, que siempre se ajusta igual, ¿no? Con la contratación precaria y con el despido. Y yo creo que esta inercia hay que romperla, y creo que el contrato único no es la salida. Entonces lo que se está refiriendo es que llevarnos una parte de ese modelo de ERTES a la vida normal de las compañías puede ser esa solución para que las empresas no despidan, pero sí puedan reducir, por ejemplo, la cantidad de horas de sus trabajadores en función de la producción. ¿Se refiere a eso, Unai? Esto se hace en Alemania y esta puede ser una parte de la solución o de la orientación nueva de cómo funciona el modelo laboral español. Pero junto a esto, porque la experiencia nos dice que cuando se hace solo una cosa funciona a medias, ¿no? Porque las empresas ya tienen muchas inercias, ¿no? Y como digo, esas inercias pues están sustentadas en una determinada cultura empresarial, en una determinada forma de asesorarse por parte de las empresas, donde suelen recibir asesoramientos externos para utilizar mucho los contratos temporales, porque luego es muy fácil desprenderse de esos trabajadores. Es decir, hay que cambiar el sistema de incentivos que tienen las empresas para contratar y despedir. Y esto pasa necesariamente, en nuestra opinión, por dificultar el acceso al despido, que todas las últimas reformas laborales tienen una constante, y es que siempre se ha facilitado y siempre se ha abaratado el recurso al despido de las empresas. Y entonces las empresas, cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Pues utilizar esas facilidades, despiden. Y por eso nos vamos a tasas de paro por encima del 20% en España habitualmente. ¿Tiene fundamento la preocupación de los trabajadores de que en el corto o medio plazo los ERTES se conviertan en expedientes de regulación de empleo? Yo sinceramente creo que no hay una causa-efecto, es decir, yo no preveo el escenario de ERTES que al día siguiente se convierten en ERES. Yo lo que veo es que los ERTES están funcionando, han sujetado del orden de 3 millones de puestos de trabajo en España, que si no se hubieran utilizado estos ERTE en estas condiciones, creo que se hubieran destruido en alguna fase de la anterior pandemia. Lo que ocurre es que a la vez que estos ERTE han funcionado en tiempos de pandemia, por entendernos, creo que las empresas, algunas empresas y algunos sectores están tomando decisiones de carácter estratégico que tienen que ver con otras cosas, como decía ahora, y que están utilizando esos ERES. También están utilizando los ERES porque en España los despidos colectivos, los expedientes de regulación de empleo, se han facilitado hasta el extremo. En la última reforma laboral, las últimas dos reformas laborales limitaron la capacidad de intervención de la autoridad laboral a la hora de avalar o no avalar esos ERES. Los jueces tienen muy poco margen de maniobra, y en España, cuando una multinacional decide si se mantiene o se va, pues suele ser un país con bastantes papeletas para que una multinacional se marche, porque entre las muchas variables que maneja una multinacional cuando decide lo que hace con sus instalaciones, la facilidad para marcharse de un país y las pocas condiciones que le pongan para marcharse de un país, pues es un elemento importante, ¿no? Y hay otros países donde, como Francia, por citar uno, y otros donde la regulación laboral exige a las empresas, cuando toman una decisión de ese tipo, plantear planes sociales, planes industriales alternativos. En España un poco se ha hecho una política de facilitar el acceso de multinacionales poniéndoles a huevo, por decirlo de alguna manera, la vía del despido, y es parte del problema por lo que a veces se abusa de este tipo de figuras. Y estamos viendo, pues, por ejemplo, el ajuste
en el sector financiero, que es un planteamiento absolutamente brutal el que se está haciendo, pero también en tiendas, en cadenas de distribución, por ejemplo, de ropa, que han planteado algunos seres salvajes, algunos de los cuales afortunadamente hemos sido capaces de revertir a través de la movilización y de la huelga, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, yo no creo que vaya a haber una secuencia masiva, ni mucho menos, de ERTEs que se conviertan en ERES. Hay ERTEs por un lado y hay empresas y sectores que están planificando sus estrategias de beneficio a medio y a largo plazo, a veces utilizando ERES. Y esto hay que tratar de limitarlo desde los sindicatos y espero que también desde los poderes públicos. Muchísimas gracias, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Ha sido un placer poder tenerlo en Negocios Televisión. Hasta luego. Muchísimas gracias y buen día.